Reflexiones Bíblicas, un espacio para la meditación en la Santa Palabra de Dios. Les saludamos cordialmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Tengan todos ustedes un grato y feliz día. Les saluda su hermano en Cristo, Ali Güere, compartiendo el pan de vida, la palabra de Dios. Amados hermanos, hoy meditaremos en un tema especial titulado Una voz que clama en el desierto, basado en el libro de Marcos, capítulo 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, y aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino, voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo soy la voz que grita en el desierto, proclamó Juan. Allanad el camino del Señor. El testimonio de Cristo confirmado allí se presentó claramente en la voz de este profeta. Notemos lo que dijo Cristo acerca de Juan, según Mateo 11, 7 al 11. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido de vestiduras delicadas? Y aquí los que visten con ropa delicada están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Si os digo, y más que profeta, este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Así, mis apreciados hermanos, surgió este hombre enviado por Dios, llamado Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿tú quién eres? Él confesó sin reserva, yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿qué eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces preguntaron ellos, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua en medio de vosotros. Hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, el que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Predicando en el desierto una impresión que evoca imágenes de la soledad y el esfuerzo en vano. No obstante, allí podemos notar personajes en medio de la soledad, hablando apasionadamente, sin audiencia, y sus palabras se pierden en el viento, una figura de la condición tétrica que reinaba entre el pueblo judío en aquellos días. Aunque literalmente Juan se encontraba en el desierto, sin embargo, el desierto era una representación de la muerte espiritual de aquella nación que se había alejado de Dios. La apostasía, la mundanalidad de un pueblo que no se preparaba para la llegada de su Mesías.
Así, mis hermanos, el predicador, como una voz que clama, persiste a pesar de la indiferencia, tal vez este comportamiento, una verdad incómoda, o defendiendo una causa impopular, aunque su mensaje no sea escuchado. En este momento sigue hablando, aferrándose a la esperanza de que finalmente ellos escuchen. En medio de la discordia y las luchas se oyó una voz procedente del desierto, una voz sorprendente, austera, aunque llena de esperanza, arrepentidos, que al reino de los cielos se ha acercado. Masas enteras de personas escuchan la amonestación. Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Con el espíritu y el poder de Elías, denunciaba la corrupción nacional, reprendía los pecados prevalecientes. Así, mis hermanos, esto nos muestra que Dios no envía un mensaje para que adule al pecador. No da mensaje de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Así Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Él era lo que predicaba. Un mensaje tal debía ser santo. Debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, fuerza mental, espiritual. Por lo tanto, fue dedicado a Dios como nazareno desde su nacimiento. Hizo el mismo voto de consagración, su vida a Dios. Su vestimenta era sencilla. Su ropa era de los antiguos profetas. Un manto de pelo de camello ceñido sus lomos por un cinturón de cuero, y comía langosta y miel silvestre que hallaba en el desierto. Bebía el agua pura de las colinas. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, el amor al lujo, la ostentación, se había difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas, degeneración mental, embotando las percepciones espirituales, disminuyendo la sensibilidad, y el pecado era allí una ciencia. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida astemia, su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo, su conducta intachable, su misión hacia las familias, como el profeta Isaías, como varios profetas de la antigüedad. Había Juan de convertir los corazones de aquellos padres a los hijos. Así la misión de Elías iba a ser representada. Los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Preparar el camino para la primera venida de Cristo. De esta manera prefiguraba la gran reforma del remanente de Dios en estos últimos días. Representa a aquellos que han de preparar al pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El desierto era su escuela. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. El mensaje de Juan era: arrepiéntanse, bautícense. Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y por lo tanto debían ser limpiados, debían ser transformados. A los oportunistas Juan le decía: arrepiéntanse, busquen a Dios con sinceridad, hagan frutos dignos de arrepentimiento. De esta manera, así, el portavoz del mensaje de Dios anunciaba en todas partes un acontecimiento excepcional. Allí, Juan invitaba a las personas a contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, mis apreciados hermanos, en el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca. El juicio vendrá ciertamente a aquellos que no se prepararon, aquellos que no se limpiaron,
aquellos que no se lavaron en la sangre preciosa de Cristo, aquellos que rechazaron la influencia del Espíritu Santo. Hoy es la oportunidad. Los hijos de Dios han de presentar al mundo un mensaje contundente. Frente al mundo, como agentes de reforma, deben mostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente. Deben hacer comprender clara y distintamente la necesidad de la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Así, llenos del amor de Cristo, deben trabajar para reedificar las ruinas antiguas y así deben reparar los portillos, restaurar los principios de antaño. Hoy el Señor nos invita para que podamos entonces predicar en el desierto de este mundo la santa influencia de la gracia divina. Presentar al mundo lo que puede hacer Cristo, vivificando, transformando, renovando nuestra mente, nuestro corazón a la imagen preciosa de Cristo. Que hoy los hijos de Dios sean una voz contundente, una voz que llame al mundo al verdadero arrepentimiento y la consagración y a la plena transformación de una vida santificada semejante a la de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y hoy el mensaje final, el mensaje del tercer ángel, pueda repercutir por todo el mundo presentando la justicia plena y perfecta de la obediencia a los santos mandamientos de Cristo en el corazón, en la mente, en todo lo que hagamos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y su gracia sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.